Le doy la bienvenida a la senadora Laura Angélica Rojas, que nos ha permitido tener un diálogo y un contacto directo en todo este proceso, que tiene también un impulso muy especial con el tema de protección de datos personales. La senadora Rojas estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la entonces Escuela Nacional de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en la misma universidad. Publica cada domingo la columna Ágora en el diario Excelsior y es autora del libro Pensar México, editado por la Fundación Rafael Preciado Hernández en 2012. Durante la campaña presidencial de Diego Fernández de Ceballos en 1994 decidió participar activamente en Acción Nacional. En el 2003 ocupó su primer cargo de elección como regidora del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Báez para luego ser electa diputada federal en el año 2006. En esa legislatura fue presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables e integrante de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Equidad y Género, Feminicidios y de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. De 2009 a 2012 fue designada por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional como Coordinadora Nacional de Diputados Locales para impulsar una agenda legislativa común a través de las 32 bancadas locales en el país. En el año 2012 fue candidata de mayoría al Senado de la República por el Estado de México y a la vez candidata de representación proporcional, vía por la que fue electa. En el Senado preside la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales e integra las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores de Europa. Tiene el uso de la voz, senadora Rojas. Gracias, presidenta. Pues muy buenos días a todos y a todas. La verdad es que siempre es un gusto participar en los eventos del INAI, siempre es un gusto trabajar con las y los comisionados y toda la gente que trabaja en esta importante institución para la democracia mexicana. También quiero aprovechar para agradecer pues la mención que ha hecho ya la presidenta del INAI sobre las iniciativas que están pendientes de datos personales, derivadas también de la reforma constitucional que aprobamos recientemente, y reconocer el acompañamiento y el apoyo del INAI tanto al proceso de dictaminación, de aprobación de la ley, de la reforma constitucional, de la Ley General de Transparencia y de la de protección de datos personales, cuya propuesta de iniciativa nosotros tomamos como base, fue un insumo muy importante para la iniciativa plural que presentamos poco antes de que terminara el periodo ordinario de este año, varios senadores, entre ellos el senador Encinas aquí presente, en materia de protección de datos personales. Ya estaremos en un foro, en algún otro foro, en algún otro espacio, hablando de esta iniciativa. Sobre la ley, sobre la armonización entre la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal, yo quisiera muy brevemente primero poner en contexto, recordar qué es lo que buscaba la Ley General de Transparencia para poder entonces comprender de mejor manera qué es lo que tendría que verse reflejado y traducido en la Ley Federal. Pues hay que recordar que el principal problema que intentaba solucionar tanto la reforma constitucional como la Ley General sobre todo, era poder homologar el derecho de acceso a la información pública en todo el país, porque como todos sabemos, hay todavía grandes asimetrías entre lo que sucede en los estados y los municipios y entre lo que sucedía en el ámbito federal. Entonces, ese era uno de los principales objetivos de la Ley General de Acceso, entre otras cosas. Y por ello se facultó, en la reforma constitucional al Congreso para generar esta propia ley general. Aquí varios de los compañeros que me han antecedido en el uso de la voz han hablado del tema de la coexistencia de una ley general con una ley federal, cuando normalmente cuando se crea una ley general, ahí mismo se regula el ámbito federal. La razón por la que la Constitución, en la reforma constitucional se estableció que iba a haber dos leyes, una general y una federal, fue en primer lugar
que tanto en el ámbito federal como en lo local se deberían ceñir sus normas a los principios y bases que estableciera la ley general. Entonces, si la ley general, que goza de mayor jerarquía normativa, incluye la regulación del ámbito federal, las disposiciones federales podrían quedar por encima de las locales. Ese es un argumento muy importante por el cual sí quisimos que no quedara la regulación de lo federal desde la ley general. Entonces, bueno, esa parte me parecía muy importante destacarla. Y, bueno, sobre el contenido de la iniciativa de ley federal, pues ya se ha comentado que, en primer lugar, pues se tiene que desarrollar las facultades del propio INAI, ya no solo como órgano nacional, que eso está establecido en la ley general, sino como órgano federal. Se tiene que conocer, se tienen que desarrollar las facultades en tanto órgano federal, la parte de los recursos de revisión, la parte en la que tiene que conocer y resolver recursos de revisión, la imposición de medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones, la emisión de políticas de transparencia proactiva, la promoción y difusión del ejercicio del derecho de acceso a la información, la promoción de la participación y colaboración con organismos internacionales para fomentar las mejores prácticas en la garantía del derecho de acceso a la información. Por otro lado, también pues se tiene que regular el procedimiento de nombramiento de los comisionados de su consejo consultivo, así como la integración del comité de transparencia. Se dota de estructura. Estoy hablando también de algunos puntos de la iniciativa de ley federal que ya está presentada. Y aquí sí quiero ser muy honesta, yo creo que a esa iniciativa le falta muchísimo trabajo, mucho trabajo de dictaminación. No quisimos dejar pasar más tiempo, que se nos fuera otro periodo. No, la federal. La ley federal, la iniciativa, ya existe una iniciativa de ley federal de transparencia, que es la información pública, que presentamos también, pues bueno, los mismos que hemos estado trabajando el tema. No, la presentamos con la intención de no dejar pasar más tiempo. Sin embargo, sí reconocemos que hace falta muchísimo trabajo de detalle y de desarrollo en esta iniciativa, pues para que se pueda convertir en la ley. Y ahorita voy a referirme solamente a algún ejemplo de lo que nos faltó desarrollar. Pero bueno, ya esta iniciativa regula, como les decía, tanto el procedimiento de nombramiento de los comisionados, de su consejo consultivo, así como de la integración del comité de transparencia, dota de estructura orgánica al INAI y de las facultades del Pleno, los comisionados, direcciones, secretarías y demás personas que lo integran, remite a la ley general para los principios, obligaciones de transparencia y supuestos de información clasificada y su procedimiento, retoma otras cosas de la ley general, como los procedimientos de acceso a la información pública, los recursos de revisión, etcétera. Pero es relevante este desarrollo del INAI en tanto órgano garante a nivel federal. Y entro al detalle de lo que creo que hace falta desarrollar de manera muy importante en la ley federal, pero que es a la vez una definición que está pendiente dentro del propio legislativo. Y tiene que ver con si la ley federal va a ser más exhaustiva en materia, por ejemplo, de obligaciones de transparencia proactiva o incluso en las propias obligaciones de transparencia que la ley general. En esta ley federal había, y también por la coyuntura, lo tengo que decir, había un enorme interés de que quedaran en la parte en el sector energético obligaciones de transparencia muy claras de la ley federal, derivado pues precisamente de la reforma energética. Y tuvimos una discusión y dijimos, bueno, pues no podemos poner solamente, si vamos a desarrollar un catálogo de obligaciones de transparencia para el sector energético, la Secretaría de Energía y algunos otros órganos relacionados con el sector, no podemos solamente desarrollar la parte del sector energético y dejar el resto de los órganos autónomos, el resto de las secretarías de Estado del Gobierno federal, pues sin ser desarrolladas. Entonces, bueno, pusimos el capítulo de obligaciones para sector energético, pusimos también un desarrollo, o desarrollamos más bien ciertas obligaciones más detalladas que las que están en la ley general para relaciones exteriores, y ahí nos quedamos. Entonces, bueno, ya de entrada la iniciativa tiene una deficiencia. O desarrollamos todo
o no desarrollamos nada. Eso implica, por supuesto, un reto en términos de investigación muy importante, porque necesitaríamos el apoyo tanto de organizaciones de la sociedad civil como de expertos por sector, por secretaría. O sea, es decir, la gente que está, en mi caso, por ejemplo, yo presido una comisión de relaciones exteriores y soy peticionaria, por supuesto, directa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y más o menos tengo claro las cosas que yo creo que debería de desarrollar más a detalle la Secretaría, pero no tengo idea de qué pedirle a Medio Ambiente, por poner un ejemplo. Pues para nosotros eso va a implicar un reto si es que se decide desarrollar un catálogo por secretaría, por órgano autónomo, por poder, por el Poder Judicial, por el Poder Legislativo. Vamos a tener que necesariamente pues conseguir gente experta, que incluso de la mano con las propias secretarías, peticionarios y demás, para poder desarrollar ese catálogo. A mí me parece que ese es un problema central de definición que tenemos que tomar a la brevedad para poder seguir avanzando en la ley federal. En cuanto al Poder Legislativo, sí quiero poner un ejemplo muy concreto. Si bien en el artículo 72 que ya mencionó el diputado Fernando Rodríguez Doval, me parece que vienen cosas, es un avance muy importante en relación a lo que el Poder Legislativo tiene ya por obligación que publicar. Hubo legisladores que pensaron que aún esa redacción del 72 en la Ley General se quedaba corto. Y tiene que ver también con la discusión, con lo que les contaba anteriormente, de si la ley federal tiene que ser aún más detallada y más exhaustiva que la ley general. Y, por ejemplo, el senador Corral y el senador Ávila, entre los dos, propusieron una serie de obligaciones nuevas. Por ejemplo, los programas de trabajo de las comisiones y de los comités del Congreso, que no están ya establecidas en el 72 de la Ley General, un informe de actividades de las comisiones y comités, que si bien eso se tiene por reglamento que entregar cada año a la mesa directiva, y la mesa directiva pues comunica al Pleno, no está publicado de manera obligatoria ni en los micrositios de las comisiones, ni en ningún otro lugar de los portales del Congreso, o las versiones estenográficas del Pleno, lo cual pues podría ser una herramienta muy importante. En fin, los procesos de licitaciones y contrataciones de servicios personales, el padrón de medios acreditados, en fin, es una lista bastante larga de cosas que se quedaron fuera de la ley general precisamente porque se entendía que una ley general a la vez no podía ser tan exhaustiva. Finalmente quiero concluir diciendo que estos ejemplos que abordé sobre la política exterior y la materia energética, así como este ejemplo del Congreso de la Unión, demuestran claramente que, aunque la ley general sí fue exhaustiva para ser ley general, hay quienes piensan que no fue lo suficientemente exhaustiva para las necesidades o las demandas de información que muchos ciudadanos quisieran tener. Entonces, ese es precisamente me parece el principal reto y la principal definición que tenemos que tomar frente a la ley federal en cuanto a desarrollarla más ampliamente. Pues hasta aquí yo terminaría mi exposición, agradeciendo nuevamente pues todo el acompañamiento y el trabajo conjunto que hemos hecho en este tiempo. Muchas gracias. Senadora Laura Rojas. Gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Gracias. Bueno, rápidamente responder algunas preguntas. ¿Ya? ¿Así? Es que más bien estoy chiquita. Ay, sí. Bueno, sí. Bueno, una pregunta que me hacen es sobre si la ley federal regulará la organización y funcionamiento del INAI, esto no sería materia de una ley orgánica, y esta pregunta me va a dar pie para ahondar rapidísimamente en el contenido de la ley federal, de la iniciativa de ley federal que presentamos y que no lo expliqué
a detalle. No, una ley orgánica regula únicamente la estructura organizacional de una dependencia. Entonces, sí se necesitaba, por supuesto, una ley federal, una ley general y una ley federal para poder desarrollar pues, los procedimientos, por ejemplo, de acceso al derecho. Como lo comenté en primer lugar, la organización y facultades del Instituto como órgano autónomo federal y de su Consejo Consultivo, que es distinto a lo que establece la ley general, porque ahí se regula las funciones del INAI, pero como órgano nacional, esta parte, su relación con los órganos garantes en el ámbito local y otras cosas, y aquí solamente tiene que ver con su función como órgano garante a nivel federal. También en la ley federal tendrá que regular la organización y facultades de las unidades y comités de transparencia en el ámbito federal, de todos los sujetos obligados, pero solo en el ámbito federal, las obligaciones de transparencia proactiva, de verificación del cumplimiento de las mismas y de la denuncia por su incumplimiento. Como ya se dijo, no solo del gobierno, sino del gobierno federal, del Ejecutivo Federal, sino también del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de todos los órganos constitucionales autónomos, de los partidos políticos, de las universidades, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, etcétera. De la clasificación de información como reservada y confidencial, la prueba de daño de interés público, los procedimientos del derecho de acceso a la información pública y las medidas de apremio y sanciones a nivel federal. Todo esto es lo que tiene que contener la ley federal desde nuestro punto de vista, y yo hace rato me centré en cuál creo yo que es el reto más grande que no tenemos todavía definido, y que es, si lo hacemos más exhaustivo, más a detalle, por dependencia, por partidos políticos, por órganos autónomos, etcétera, etcétera, lo que expliqué hace rato. Bueno, otras ya están, ya fueron respondidas, esas me las voy a saltar. ¿Por qué la Ley General de Acceso a la Información Pública no consideró como información reservada el secreto comercial e industrial? No es información reservada, es información confidencial. Se debe, esto también ya la respondí. Una última que me llegó sobre la Ley de Protección de Datos, que insisto, creo que tendremos luego que hacer otro foro sobre este tema, pero si estamos considerando disposiciones específicas de protección de datos en materia de salud, pues sí, de eso se trata en parte tanto la ley general que tenemos que aprobar como la ley federal de protección de datos, todos los datos que están en posesión del sector salud, el sector educativo a nivel escuelas públicas, etcétera, y por supuesto, claro que tenemos que regular esta parte de salud. Finalmente, con algunos comentarios finales. Miren, bueno, pues ya el senador Encinas anunció esta gira por la transparencia, que ya hasta la podemos bautizar aquí, puede ser la Gira Nacional por la Transparencia, que queremos hacer después de las elecciones, un poco ya que acabe este proceso electoral, para poder recorrer el país y promover la homologación en los congresos locales de estas leyes. Pero yo también quisiera decir que, y eso ya es una propuesta personal, y sobre los que estamos aquí, que 3 de los que estamos aquí hemos hecho ya nuestro 3 de 3, las declaraciones patrimoniales de intereses y fiscales públicas, también aquí el comisionado Oscar Guerra, y lo ligo con lo que dijo el senador Encinas. O sea, él dijo que nos había faltado, que un faltante de esta ley, de la Ley General de Transparencia, era precisamente la obligación de hacer públicas estas declaraciones. Y fue un debate en comisiones y fue un debate en el Pleno. Yo soy de las que sostengo que no iba en esta ley, por lo tanto no creo que sea un faltante de esta ley. Estoy convencida de que va en la Ley General de Responsabilidades, bueno, en las leyes de responsabilidades, y que ahora, a raíz de la aprobación del sistema de la reforma anticorrupción, que crea el Sistema Nacional Anticorrupción y que nos mandata a aprobar una Ley General de Responsabilidades, ahí tiene que ir. Por lo tanto, creo que esta gira por la transparencia, algunos aprovecharemos también para ir sumando voluntades en los estados
que nos permitan llegar a la discusión de la futura Ley General de Responsabilidades, con un mejor ánimo, con mayor impulso, soporte, apoyo ciudadano, para que podamos conseguir una mayoría en el Congreso y que sea una obligación por parte de todos los servidores y funcionarios públicos del país la publicidad de la declaración patrimonial, de la declaración de intereses y de la declaración fiscal en todo caso. Finalmente, quiero hacer mención, por supuesto, del tema del Congreso. Ya lo ha dicho muy bien tanto Fernando Rodríguez Doval como el senador Encinas. El único tema no es ni puede seguir siendo el dinero de los grupos parlamentarios. Si hablamos de dinero, también hay que voltear a ver las contrataciones públicas, las compras y contrataciones de las dos cámaras, como es en todos lados, en donde se da el principal problema de corrupción es ahí. Y aquí está la OCDE, que también ha hecho estudios sobre ese tema, estudios muy útiles que demuestran que donde está realmente la gran corrupción, pues es precisamente en la parte de compras y contrataciones públicas, en el gobierno federal y en cualquier institución. Ahí es en donde se tiene que revisar, además de lo de los grupos parlamentarios. Y más allá del dinero, que es algo que yo siempre he sostenido en estos foros, lo que también debe de importarnos es la información sobre cómo estamos tomando las decisiones en el Congreso. Y eso pasa por meternos a impulsar de manera ya muy decidida las medidas o las políticas de Parlamento abierto que prácticamente en nuestro país no existen. Y para eso, bueno, pues también le acabo de pues pedir y proponer a la presidenta del INAI que podamos hacer también a la brevedad un foro nacional y luego también en los congresos de los estados sobre Parlamento abierto. Me parece que en términos del Congreso eso es lo que sigue, porque no necesariamente son cosas o medidas que tienen que estar en una ley, sino pueden ser políticas, programas de Parlamento abierto que se tienen que tomar pues por los órganos de gobierno de las cámaras y de los congresos a nivel local. Bueno, pues creo que es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias, Dana.